Mi nombre es Úrsula Dene. Tengo 39 años y trabajo como ingeniera mecánica en un subcontratista de defensa en el norte de Virginia. Para la mayoría, soy solo otra veterana con botas de punta de acero, arreglando en silencio cosas que mantienen a otros seguros. Mantengo el cabello recogido. Mantengo la boca cerrada. Y durante los últimos 5 años he mantenido mi pasado enterrado a 6 pies bajo una vida que parece ordinaria. Así me dijeron que viviera. Oculta, olvidada, hasta el día en que mi padre ordenó que me esposaran. Estaba fuera del Capitolio después de un testimonio a puerta cerrada sobre la reforma de la salud mental para veteranos. Acababa de hablar con calma, con hechos, sobre heridas invisibles y cómo algunos de nosotros volvimos no con medallas, sino con silencio. Los reporteros se agolparon afuera de la rotonda. Las cámaras apuntaban hacia mí. Y entonces llegaron las sirenas. La policía militar me rodeó antes de que pudiera respirar de nuevo. El oficial leyó en voz alta. Su voz ni siquiera tembló. Úrsula Dane está arrestada por hacerse pasar por un Navy SEAL y falsificar registros de servicio. Se le acusa bajo la ley de valor robado. No luché, no me estremecí. Simplemente giré la cabeza hacia el hombre que estaba detrás de ellos. El general Albert Dane, retirado. Exdirector de Operaciones Especiales Conjuntas. Mi padre. No me miró, no directamente, solo mantuvo las manos cruzadas, detrás de la espalda, uniforme tan rígido que podía mantenerse firme sin él. Me esposó por hacerme pasar por un SEAL. Me avergonzó en público, me llamó una desgracia a puerta cerrada. Pero lo que él no sabía, lo que nunca pensó en preguntar, era que el tatuaje en mi escápula izquierda contenía una verdad que podría destruir el legado mismo que pasó toda su vida tratando de proteger. Tatuaje, linaje, SEAL, verdad revelada. El destello de las esposas quemó más que cualquier campo de batalla. No se trataba solo de humillación. Era traición. Quirúrgica, precisa, ensayada como un juego de guerra. Y supe entonces que esto no era sobre que yo fuera un fraude. Esto era para borrar lo que sabía y quien dio la orden. Me empujaron dentro de una SUV negra. Sin preguntas. Sin explicaciones. Detrás del cristal polarizado podía ver mi reflejo, calma, inexpresiva y absolutamente no rota. Me senté derecha. No rogué. Esperé porque sabía que podían silenciar mis palabras, pero no podían borrar la tinta grabada en mi piel. 2 horas después, estaba dentro de una sala segura en Fort Braddock, del tipo reservado para traidores, desertores y fantasmas. Una oficial de guardia junto a la puerta. No quiso mirarme a los ojos. El primero en interrogarme fue el teniente comandante Eli Marorow, enlace civil militar. Afeitado, espalda recta, latón pulido. Entró con una carpeta manila delgada y una certeza arrogante en su paso. Te daré una oportunidad, señorita DNE. Dijo sin abrir la carpeta. Admites que fabricaste tu servicio militar. Hacemos un trato. Malentendido, despliegues mal recordados. No buscaremos prisión. Incliné la cabeza. Antes de hablar de fabricar historia, dije con calma. Tal vez debería preguntar quién la escribió. Parpadeó. ¿No tienes registros?, dijo. Revisamos todas. Las bases de datos. Sin asignación activa. Sin calificación SEAL. Sin DD 214. Nada. No respondí. En cambio, alcancé la mengue de mi camisa reglamentaria. Sí, irónicamente, la misma que acababan de quitarme en papel. La bajé para revelar el borde superior de un tatuaje. Tinta negra, descolorida pero deliberada. Con forma de un tridente invertido intersectado por 2 líneas rotas. Marorow se burló. ¿Un tatuaje? ¿En serio? Asentí hacia la pared. Si tienes una autorización de nivel superior a 5. Dije. Ejecuta el protocolo hecho 7. Usa la coincidencia biométrica contra el identificador bajo mi escápula izquierda. Vaciló. Ese protocolo no existe, murmuró. Me encogí de hombros. Entonces supongo que solo soy una mujer con una cicatriz artística. Pasaron 15 minutos. La habitación se volvió más fría. Llegaron 2 oficiales más, uno con un escáner facial, el otro con lo que parecía un kit portátil de ADN. Escanearon mi hombro. Abrieron una laptop segura con conexión aislada. Ingresaron 4 códigos, esperaron, y entonces sucedió. La pantalla parpadeó una vez, luego otra, mostró un símbolo, el mismo tatuaje, el de mi espalda. Seguido de una línea de texto. Acceso concedido. Operativa hecho 7. Estado desactivado. Nivel redactado. Marorow dio un paso atrás como si lo hubiera bofeteado. Los otros 2 miraron fijamente. ¿Qué? ¿Qué es hecho 7? Susurró uno. Pero yo simplemente me quedé sentada. Quieta, no lo encontrarían en ningún manual. Hecho 7 era una unidad experimental de operaciones encubiertas formada para probar un nuevo nivel de guerra. Infiltración sigilosa con total negación. 12 candidatos.
Cero reconocimiento, sin registro público. Nuestras misiones no aparecían en los titulares. Desaparecíamos tal como desaparecíamos nosotros. Yo había sido la segunda miembro más joven. Indicativo Keystone, 3 años de operaciones, 2 campañas en el extranjero. Una misión que lo cambió todo y luego desaparecimos. Mi padre había ordenado el cierre, nos calificó como un concepto fallido. Pero no solo terminó el programa. Nos borró de la existencia. ¿Y ahora? Porque hablé demasiado cerca de una verdad que alguien quería muerta, me arrestó frente a la prensa, frente a la nación, para protegerse a sí mismo. Miré a Marorow. ¿Todavía quieres que admita que mentí? Pregunté. No respondió. El oficial, que antes no me miraba a los ojos, ahora estaba como una estatua. El aire en la sala había cambiado. Nadie habló durante un minuto completo. Finalmente, Marorow se inclinó hacia adelante. ¿Quién te hizo ese tatuaje?, preguntó en voz baja. Lo miré a los ojos. Mi padre, dije. Parpadeó. Lo mandó a hacer, continué. Como una firma biométrica. Cada operativo tenía una variante ligada a marcadores sanguíneos. Respuesta nerviosa. No hay dos iguales. La única forma de verificarnos sin papeleo. Marorow me miró como si hubiera dicho que el sol era cuadrado. ¿Y me estás diciendo?, dijo con voz débil, que el mismo hombre que ordenó este sistema biométrico es quien te mandó a arrestar? Asentí. Sí, porque el mismo hombre que me enseñó a proteger la verdad está aterrorizado. Lo diré. Mi padre fue soldado mucho antes de ser padre. No abrazaba. Evaluaba. No leía cuentos para dormir. Hacía informes. En nuestra casa. Si se podía llamar casa la cadena rotativa de viviendas militares, la disciplina no solo importaba, era todo. A los 6 años podía recitar de memoria la cadena de mando de la Marina. A los 8 armaba una mochila de campaña con los ojos vendados. A los 10 corría 2 millas antes de la escuela. No porque quisiera, sino porque fallar significaba silencio. Y el silencio de mi padre era lo más parecido al afecto que recibí. Decía que la disciplina era amor, que la estructura hacía seguras a las personas. Pero todo lo que yo sentía era que era otra lista de tareas por cumplir. Había reglas para todo. Cómo sentarse, cómo hablar, cómo doblar mis calcetas. Nos mudábamos de base en base como piezas de ajedrez. No me dejaban ver. Él lo llamaba adaptación. Yo lo llamaba por su nombre, soledad. Nunca desempacamos. Nunca hubo razón para hacerlo. El hogar no era donde uno se sentía seguro. Era donde la siguiente asignación te dejaba. Aprendí a viajar ligera, física y emocionalmente. Aprendí a no llorar. No porque fuera debilidad, sino porque no servía para nada tácticamente. Mi padre amaba a su país. No tengo duda de eso. Llevaba ese amor en cada saludo, cada medalla, cada cicatriz de la que no hablaba. Pero nunca supe si me amaba a mí. No realmente. Yo era una extensión de su misión. Un espejo que siempre intentaba pulir para hacerlo más duro, más inteligente, más preciso. Cuando me raspé la rodilla en el circuito de entrenamiento que construyó en nuestro patio trasero, no me ofreció una curita, me dio un cronómetro y dijo otra vez, cuando tuve gripe la noche antes del campeonato estatal de matemáticas, me dijo, el mundo no se detendrá por ti, gana igual. En mi cumpleaños número 12, en lugar de pastel, recibí una lista laminada de supervivencia y un chaleco lastrado. Su versión de un regalo fue una charla sobre resistencia operativa. Incluso mi nombre, Úrsula, no fue elegido por amor o ternura. Viene del latín. Esa, el oso. Una criatura hecha para la soledad. La resistencia y la fuerza silenciosa. No creo que lo hiciera para lastimar. Creo que lo hizo para proteger, pero hizo ambas cosas. La gente me pregunta si lo odiaba. La verdad es que no. No lo odiaba, me convertí en él. Reflejé cada expectativa hasta que no pude ver dónde terminaban sus ideales y dónde comenzaba mi identidad. Llevaba su aprobación como una armadura, pero incluso la armadura se vuelve pesada con el tiempo. Mirando atrás. No recuerdo cenas cálidas ni cuentos nocturnos. Recuerdo los ejercicios de cadencia resonando en las madrugadas. Recuerdo el roce de las sábanas reglamentarias en las 51 teras. Recuerdo cómo el elogio era un asentimiento y la crítica una puerta cerrada. Una vez me dijo, el amor verdadero no mima. El amor verdadero no mima. Te hace lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin él. Le creí durante demasiado tiempo. Así fue crecer bajo el mando del general Albert Dane. No una infancia. Un condicionamiento. Y aún ahora, me pregunto, si él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Tal vez no sabía ser de otra manera. No se suponía que pasara de la fase 1, no porque no fuera lo suficientemente fuerte, no porque no tuviera la habilidad, sino porque era mujer. Y en ese entonces, eso solo era descalificante a los ojos de muchos, especialmente en el mundo que mi padre construyó.
Pero alguien en algún lugar estaba dispuesto a apostar diferente. Todo empezó con un golpe en mi litera a las 3:12 de la mañana. Llevaba 3 semanas en un curso de ingeniera de combate en Fort Leonard Wood. Un hombre con fetiches normales me entregó un sobresellado, y solo dijo una palabra: voluntario. Dentro había una sola línea: reporte a Coronado. Sin registro, sin reconocimiento. Sin regreso a menos que se cumpliera. No estaba firmado, no tenía unidad, pero supe exactamente qué significaba. Era BATS, el entrenamiento básico de demolición submarina SEAL, el guantelete imposible, la puerta de entrada a la fuerza más élite que la Marina haya conocido. Me presenté en silencio, sola. Sin prensa ni banderas ondeando. Fui una de 6 mujeres seleccionadas para un programa piloto, clasificado. Entrenábamos de noche, comíamos en aislamiento. Dormíamos en una ala segura de la que nadie hablaba. Éramos fantasmas antes de ganar el derecho de respirar la misma arena que los hombres. Nos rompieron y luego nos reconstruyeron, hora por hora, músculo por músculo, pensamiento por pensamiento. No nos entrenaron para ser vistas. Nos entrenaron para desaparecer, infiltrar, extraer y desaparecer. Eso era Hecho 7, una unidad prototipo SEAL diseñada para misiones demasiado controversiales para existir en papel. Nos dijeron que si moríamos, seríamos listados como bajas civiles. Si teníamos éxito. Nadie lo sabría jamás. Recuerdo el día que aprobamos la evaluación final. Estábamos en una habitación de concreto, bajo luces rojas. Sin ceremonia, sin aplausos, solo una mesa pequeña con parches negros, sin nombre, sin rango. Solo un símbolo, un tridente roto dentro de un círculo de silencio. Esa era nuestra insignia, una insignia sin nombre. Nos dijeron que la cosiéramos en el forro interior de nuestro equipo. Nunca por fuera, nunca visible, nunca mencionada. No me importaba. No necesitaba que el mundo aplaudiera. Por primera vez me sentí real, definida no por la sombra de mi padre, sino por mi propia determinación. Y luego llegaron los informes para la operación Lifeline Dust. Nos dijeron solo lo que necesitábamos saber. Un objetivo de alto valor incrustado profundamente en territorio disputado. Rehenes americanos potencialmente en riesgo. Inteligencia incierta pero urgente. La operación requería precisión quirúrgica. Rápida, silenciosa, negable. 12D. Nosotras fuimos desplegadas, todas Hecho 7. Sin refuerzos, sin garantía de extracción. Si salía mal, nos borrarían. No tenía miedo. Me había estado preparando para esto toda mi vida. Ahora era soldado, no su hija, no un símbolo, no una historia. Solo capaz. Pero cuando la misión salió mal, y salió terriblemente mal, se hicieron llamadas, no se activaron protocolos de emergencia. Y cuando finalmente llegué a casa, el mundo me miraba como si mintiera porque Hecho 7 no existía. Porque la operación fue negada, y porque el hombre que podría haberlo confirmado, la única persona que sabía lo que era yo, permaneció en silencio, mi propio padre. Me dio la disciplina para sobrevivir. Pero no el nombre para ser creída. Despegamos a las 2 de la mañana. 12 de nosotras, sin insignias, sin registros, solo equipo negro, comunicaciones encriptadas y un solo pin satelital que debíamos alcanzar antes del amanecer. La misión era simple, dijeron. Entrar. Confirmar, salir. Siempre sonaba simple, en papel, pero el papel no sangra. Caímos en el norte de Afganistán con un salto halo. La altitud era alta, el viento peor. Una de nuestro equipo, Lewis, se torció el tobillo al aterrizar. Lo vendó fuerte y siguió adelante. Nadie abandona Hecho 7. Nos movimos en silencio por un barranco, siguiendo coordenadas hacia un complejo que supuestamente alojaba a 2 trabajadores humanitarios americanos. La inteligencia decía seguridad baja, resistencia mínima. La inteligencia estaba equivocada. El complejo estaba minado, demasiado limpio. Demasiado silencioso. Lo sentí antes de verlo. Un juguete de niño en el escalón delantero, perfectamente colocado, sin polvo. Sin desgaste. Trampa explosiva. El primer artefacto explosivo improvisado impactó el flanco trasero. Perdimos contacto con el equipo Bravo. Shai gritó por las comunicaciones que Rodríguez estaba caído. Luego estalló la segunda explosión. Más cerca esta vez. La estática ahogó todo lo demás. Mis oídos zumbaban tan fuerte que pensé que estaba bajo el agua. Nos dispersamos por instinto. 6 entraron. 6 salieron. Tomé la delantera en el muro este. Entramos por la fuerza. No encontramos rehenes ni combatientes enemigos. Solo una habitación con 12 sillas, vacías, esperando. Era una trampa. La habían construido para nosotros. Diseñada para parecer una operación de rescate, lo suficientemente creíble para activar una unidad fantasma. Querían que viniéramos. Éramos el objetivo. Para cuando nos dimos cuenta, 3 de nosotras ya estaban muertas.
Rodríguez, garganta destrozada por metralla. Miles. Herida de bala mientras cubría la extracción y Juan pisó una mina secundaria, mientras protegía a Lewis. Recibí un disparo en el costado, caja torácica, pulmón inferior. No pude respirar bien durante días. Me arrastré con un brazo, arrastrando mi rifle y la mitad de mi cuerpo por una trinchera de polvo y sangre. Durante 4 semanas, sobreviví en un terreno que no me quería. Comí lo que pude robar. Bebí agua de lluvia de las esquinas de las lonas y de las huellas de botas. Por la noche, dormía con un cuchillo en la bota y una fiebre tan alta que me hacía alucinar. Me cazaban milicias locales, contratistas extranjeros. Tal vez algunos que vestían el mismo uniforme que yo usé alguna vez. Dejé de confiar en las insignias, dejé de confiar en las señales de radio. Todo parecía un señuelo. Llegué a una estación de suministros en el borde de Arad por pura casualidad. Un médico me miró y dijo, «Jesucristo, ¿eres real?». Llamó a un medevac. Me atendieron y me enviaron a casa. Llegué a DC 2 semanas después, con la mitad de mi peso y llevando en mi memoria los pedazos de 3 personas que nunca olvidaría. Pero cuando reporté, di mi número de unidad, mi etiqueta de operación, incluso mi placa de hecho 7. Me dijeron que ninguna misión así había sido autorizada. Me dijeron que mi unidad no existía. Dijeron que nunca había sido desplegada. Recuerdo estar sentada en esa oficina, aún cosida y sangrando a través de la gasa, mientras un oficial subalterno intentaba darme un portapapeles para una remisión de consejería post-servicio. No grité, no volteé el escritorio. Solo lo miré a los ojos y dije, entonces, ¿quién diablos murió allá afuera conmigo? No tuvo respuesta. Y desde ese día, dejé de buscar una. Encontré la firma 3 meses después de llegar a casa. Estaba enterrada en un archivo redactado al que no debía tener acceso. Uno que me llegó de forma anónima por un intermediario que nunca nombraré. Era una directiva de desactivación estampada con top secret de la Autoridad Ejecutiva de Defensa, fechada 10 días después de que Lifeline DAS salió mal, firmada por el general Albert Dane, mi padre. No solo sabía de la operación, la había cerrado, borrado, anulado cada rastro de nuestra existencia. Había escrito la orden que hizo que mi dolor, mis cicatrices y mis compañeros muertos desaparecieran en una tumba sin papel. Al principio, pensé que debía ser un error, una falsificación, una cruel broma, pero conocía el trazo firme de su pluma, los puntos de presión limpios, la manera en que nunca hacía la D con bucle. Lo había visto firmar 1000 órdenes mientras crecía. Esta era suya. Lo enfrenté 2 semanas después. No fue ruidoso. No fue violento. Solo nosotros dos en su oficina del Pentágono. Una llena de metales, fotos y una bandera doblada perfectamente, en cristal detrás de él. Una habitación que olía a importancia y ausencia. Puse el archivo sobre su escritorio, no dije nada, solo esperé. Él lo miró, luego a mí. No se inmutó. No debiste ver eso, dijo, pero yo sí. Era clasificado, era mi vida. Se recostó, exhaló, con ojos oscuros como las zonas de guerra que había sobrevivido. No entiendes, Úrsula. Hay niveles en esto. Seguiste órdenes. Yo también. No. Dije con voz baja. Enterré amigos por esas órdenes. Arrastré una caja torácica, rota por la arena durante 30 días. Perdí todo. Y cuando volví, tú también me enterraste a mí. Parecía cansado. No culpable, solo cansado. Hecho 7 nunca estuvo destinado a tener éxito. Finalmente dijo que era un programa de prueba con alto riesgo de fracaso. Políticamente explosivo. Cuando la misión comprometió la integridad nacional, tuvo que ser repudiada. ¿Quieres decir encubierta? Quise decir neutralizada. Recuerdo estar ahí, con los puños apretados, el corazón gritando detrás de las costillas. En ese momento no era su hija. Solo era una variable, inseguridad. No borraste solo un archivo. Susurré. Borraste a 12 personas. Se volvió y miró por la ventana como si la cúpula del Capitolio guardara respuestas. Protegí algo más grande de lo que jamás sabrás. No, dije. Protegiste tu propio historial. Tu propia reputación. Nos viste morir y elegiste el silencio porque era más limpio. No lo negó. Eso fue lo que más me rompió. No que mintiera. No solo que me dejara pudrir en el olvido, sino que creía que hacía lo correcto. Te crié para que fueras fuerte, dijo. Y sobreviviste. Eso es lo único que importa. No, respondí. La verdad importa. La memoria importa. Los nombres de los muertos importan. No quedó nada más que decir. Salí sin llevarme el archivo. Que se quede con su legado. Yo tenía algo que él no tenía. Tenía la verdad tatuada bajo mi piel, marcada en hueso y sangre, donde ninguna firma podía borrarla. Borraron los registros, pero no pudieron borrar mi piel. Durante años la mantuve oculta.
cubierta bajo mi escápula izquierda, justo debajo de la costura, donde termina naturalmente una camisa reglamentaria, no porque sintiera vergüenza, sino porque me entrenaron para protegerla. No era decorativa, no era una expresión personal, era protocolo. Una sola línea de números quemados en mi carne con tinta negra mate. 11 dígitos. Una coordenada, mitad de una llave. La otra mitad pertenecía a otra persona. Cada uno de nosotras en Hechos 7 llevaba un fragmento, juntas. La coordenada completa apuntaba a una reserva clasificada enterrada en el Valle de Helmand. Una contingencia, prueba de que existíamos, prueba de que fuimos enviadas. Separados, los datos no significaban nada. Juntos, eran irrefutables. Lo llamamos el código del pacto. Nuestro acuerdo. Una rebelión silenciosa contra el borrador que sabíamos que podía llegar. No sabía quién tenía la otra mitad de la mía. Eso fue intencional, redundancia, seguridad, capas de separación. Por si alguna de nosotras era comprometida. Solo sabía que, si alguna vez encontraba a la pareja, encontraría la verdad, y tal vez, solo tal vez, encontraría a alguien más que recordara lo que perdimos. La tinta se había desvanecido un poco, con los años. Luz del sol, sudor, tiempo. Todo desgasta, pero el tejido cicatricial debajo permanecía. Un leve anillo quemado rodeaba el tatuaje desde que la metralla me rozó durante Lifeline Dust. Eso hacía que los números fueran más difíciles de leer, pero seguían ahí, seguían siendo míos. Recuerdo el día que lo mostré públicamente por primera vez. No fue en un tribunal, ni frente al Congreso, ni en la portada de un periódico nacional. Fue en un bar, un lugar oscuro y olvidado en Norfolk. Estaba sentada en el extremo, tomando una botella de algo barato y fuerte, cuando noté a una mujer observándome. No me miraba fijamente, observaba, porte militar, respiración controlada. Mano izquierda marcada por una quemadura de cuerda que me decía todo lo que necesitaba saber. Se acercó sin decir palabra, se deslizó en la cabina frente a mí y lentamente se subió la mengue. Ahí estaba, la otra mitad perfectamente alineada. Cuando me levanté y me giré, aparté el cuello de la camisa, sus ojos se clavaron en los míos, no en reconocimiento, sino en confirmación. ¿Tu eco? Preguntó. Lo fui. Entonces no estás loca. Y así, ya no estaba sola. Intercambiamos nombres. Pero no importaba. Lo que importaba era que llevábamos la prueba viva de una misión que nuestro gobierno decía que nunca existió. Lo que importaba era que, en algún lugar allá afuera, enterrado en una bóveda de acero, bajo 60 metros de roca, había un contenedor lleno de discos duros encriptados. Grabaciones de cámaras en cascos, órdenes selladas con sangre y quizá, solo quizá, justicia. Podían redactar memorandos. Podían borrar registros. Podían enterrar carreras, pero no podían quemar las coordenadas de nuestra piel. Nuestros tatuajes no eran decoración. Eran testimonio. Cada vez que alguien me llamaba mentirosa, fraude, impostora. Cada vez que mi padre se paraba en un podio y decía que no había mujeres en los equipos SEAL. Cada vez que mi historia era borrada de los registros oficiales. Pasaba mis dedos por esos 11 dígitos, y recordaba que mi historia no era solo memoria. Era tinta. Era cicatriz. Era real. El primer titular decía, impostora de Navy SEAL alega servicio élite. No hay registros. El segundo, hija de general de 4 estrellas acusada de fingir honores militares. Al final de la semana. La historia era nacional. No importaba que tuviera las cicatrices. No importaba que tuviera el tatuaje. Ni siquiera importaba que hubiera encontrado a alguien con la mitad coincidente de las coordenadas. Lo único que importaba era el archivo que mostraban en vivo en televisión. Mi historial de servicio redactado a una nota al pie. Coordinadora de logística, baja médica, no en combate, una mentira. Fabricada, entregada a la prensa con una precisión quirúrgica. Y respaldada por el único hombre en quien el país confiaba, sin cuestionar. El general Albert Dane, mi padre, se puso detrás del podio en el Pentágono. Sereno como siempre, con voz calmada, mesurada, pero decisiva. No tomamos a la ligera las acusaciones de valor robado. La integridad de nuestras Fuerzas Armadas depende de la verdad. El honor y la verificación. Aunque entiendo la inversión emocional de mi hija en sus creencias, hemos realizado una auditoría interna exhaustiva. No existe registro de su entrenamiento SEAL. No hay despliegue ni unidad especial. Lamento la confusión que esto ha causado. Pero los hechos son hechos. Ni siquiera miró a la cámara. Yo lo vi todo, desde una habitación de motel con manchas de agua en el techo y una pistola bajo la almohada. No porque tuviera miedo de ser atacada, sino porque temía lo que podría hacer si no me anclaba. Esa transmisión fue el clavo final. De repente, no era solo una soldado olvidada. Era una fraude, una desgracia, el chiste en los programas nocturnos. Dice que peleó con fantasmas.
Resulta que solo los ve. Lo llamaron un colapso mental. Fantasía inducida por PTSD. Algunos dijeron que había fabricado toda la unidad para impresionar a mi poderoso padre. Un comentarista dijo, pensarías, que la hija de un general podría inventar una mentira mejor. No solo cuestionaron mi credibilidad, la destruyeron. Grupos de veteranos me denunciaron. Foros en línea se llenaron de odio. Hombres con quienes entrené, que sabían de lo que era capaz, guardaron silencio. Sus carreras seguían intactas. La mía, en cenizas. Pero lo que nunca entendieron fue que yo ya había sobrevivido a cosas peores. Había sobrevivido al olvido. Había sobrevivido 30 días en el desierto, sangrando, casada, enterrada viva por la burocracia. Podía sobrevivir a esto también. Aún así, dolió. No solo la traición, ni solo la humillación, sino la precisión de todo. Mi padre no solo me desacreditó, construyó la máquina que lo hizo posible. Cada entrevista, cada filtración, cada fuente anónima que surgió para pintarme como inestable, fue orquestado. Pude ver el libreto porque crecí dentro de él. Quería proteger el sistema, y yo ahora era la amenaza para ese sistema. Le dijo a alguien, encontré la transcripción después. Ella no es peligrosa. Pero si la gente le cree, entonces todo lo que hemos mantenido en la oscuridad queda en duda. Así que me marcó como mentirosa. No me mató, me borró. Pero subestimó una cosa. La verdad no desaparece solo porque sea inconveniente. Espera. Fermenta, y eventualmente encuentra una voz, y la mía apenas comenzaba a hablar. Me tomó 3 años encontrarla. Shay Ramírez, exploradora avanzada de Hecho 7, las botas más inteligentes de la unidad, tenía un sexto sentido para el movimiento. Para leer el terreno como Braille. La última vez que la vi, cojeaba hacia el perímetro exterior, sangrando de la pierna, gritando a Rodríguez que retrocediera. Entonces explotó la segunda bomba. Nunca la volví a ver. Supuse que estaba muerta. Todas lo hicimos. El mando la declaró desaparecida en combate. No recuperaron el cuerpo, no confirmaron placas. Su nombre ni siquiera estaba en los canales no oficiales. Como si se hubiera vaporizado con el resto de nosotras. Pero entonces un susurro me llegó de una enfermera que trabajaba en la admisión psiquiátrica de VA en Arizona. Un mensaje codificado y silencioso. Decía que tenía una paciente que nunca usaba su nombre real, pero murmuraba sobre Hecho 7 en su sueño. Decía que la mujer tenía cicatrices a lo largo de la columna como marcas de quemadura y un tatuaje que nunca dejaba ver a nadie. Mi corazón se detuvo. Conduje 18 horas sin descanso. Cuando llegué a la clínica, era el anochecer. El edificio era sencillo, aislado y protegido más por capas de silencio que por seguridad. Me dejaron firmar como familiar. No los corregí. Ella estaba en la habitación 214. Toqué una vez, no hubo respuesta. Abrí la puerta lentamente y allí estaba, viva, con el cabello más corto, los hombros más delgados, ojos atormentados. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, meciéndose ligeramente, viendo parpadear estática en un televisor pequeño que no estaba enchufado. Me agaché a su lado. Mi voz casi se rompió. Shay parpadeó, me miró como a través de una niebla. Luego lentamente sus ojos se enfocaron. El reconocimiento parpadeó. Sus labios se entreabrieron. «Lo lograste», susurró. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. No hubo discursos ni disculpas, solo respiración, memoria, y el frío peso de la supervivencia que ninguna de las dos esperaba. Más tarde esa noche, me dejó verlo. Se desabrochó la mengue, temblando, y giró el brazo para revelar la tinta, desvanecida, fracturada por tejido cicatricial, pero inconfundible. 11 dígitos. La segunda mitad de los míos. Me giré, bajé la camisa sobre mi escápula y le mostré los míos. Ella extendió la mano, tocó los números. Por primera vez en años, sonrió. Estaba quebrada y silenciosa, pero era real. No estábamos locas, dijo ella. No, estábamos enterradas. Pasamos las siguientes 3 horas armando la verdad. Literalmente. Escribimos ambas mitades en el reverso de un formulario de medicación y combinamos la secuencia. Las coordenadas completas apuntaban a una cuadrícula en Helmand, fuera de las zonas conocidas de operaciones de la OTAN, una zona muerta. El lugar perfecto para esconder un depósito fuera de registro, pero no solo importaba la ubicación, importaba la marca temporal codificada junto a ella. 0429 Zulu, 29 de abril, el día en que fuimos lanzadas, el día en que se suponía que debíamos ser extraídas. La marca temporal confirmaba lo que siempre supimos. Habían planeado la retirada y aún así nos dejaron. ¿Por qué harían eso?, preguntó Shay. No tuve el valor para decírselo todavía. Que era la firma de mi padre en la orden de matar. Que el hombre que nos entrenó desde niñas había sido quien selló nuestro silencio. Esa verdad vendría después. Por ahora.
Ella necesitaba una cosa: saber que no lo habíamos imaginado, saber que su dolor tenía sentido, que sus cicatrices no eran locura, que nuestra historia era real. Antes de irme, me apretó algo en la mano, una memoria USB. ¿Qué es?, pregunté. Cámara en casco, dijo. La mía de esa noche. Está rota, pero quizá puedas hacer que hable otra vez. La sostuve como un latido. ¿Vendrás conmigo? Ella negó con la cabeza. Todavía no. No estoy lista, que iré cuando la verdad lo haga, dijo. Yo no fui quien filtró el video. Esa parte ya no estaba en mis manos. Una periodista freelance llamada Talia Krell lo recibió primero. Trabajaba con un laboratorio forense digital en Boston. Su hermano era veterano. Le debía la vida a Shay. Cuando le pasé la memoria. Esperaba análisis, documentación discreta, tal vez un informe enterrado leído por unos pocos. No esperaba que explotara. 48 horas después de descifrarlo, el video se transmitió a nivel nacional. Sin cortes, sin filtros. Imposible de ignorar. Visión nocturna, disparos. Coordenadas susurradas en la oscuridad. Voces femeninas dando órdenes, sangre, estática, gritos y una palabra clara como el día, hecho 7, retrocedan. Era irrefutable. Existíamos. Y nos habían dejado atrás. Lo que siguió fue la tormenta para la que pasé años preparándome. Pero, ni yo estaba lista para la magnitud. El país se dividió en dos. Un lado me llamó heroína, denunciante, el rostro de las mujeres en combate encubierto que la política y el orgullo habían borrado. Los hashtags explotaron. Hecho 7 era real y creo en Úrsula y almohadilla la verdad llene cicatrices. Grupos de apoyo a veteranos exigieron audiencias. Mujeres en servicio publicaron sus propias cicatrices en solidaridad. Un senador pidió una revisión de emergencia de la operación Lifeline Dust y cuestionó quién tenía la autoridad para enterrarla. Pero el otro lado llegó con fuego. Dijeron que el video era generado por IA, propaganda deepfake, desinformación extranjera. Presentadores de noticias con canas y lengua afilada me pintaron como una mujer mentalmente inestable buscando atención. Incluso una vez me llamaron la Jessie Smollett de las operaciones especiales. Pero la hoja más afilada vino de mi padre, otra vez. Se paró frente a la misma sala de prensa, misma bandera, mismo tono medido. Este supuesto video es no verificado y peligroso, dijo. Amenaza con socavar la credibilidad de cada operación legítima que hemos conducido. No tengo conocimiento de Hecho 7, no tengo hija en esa unidad. Lamento el caos que esta historia ha causado. Lo dijo con tal autoridad calmada. Como solo un hombre que ha llevado medallas toda su vida puede hacerlo. Para algunos, sonó a orden. Para otros, a traición envuelta en metales. Lo llamaron una pelea familiar. Una venganza personal. Los programas nocturnos editaron clips de mi padre y yo bromeando sobre escenas de acción de gracias con drones tácticos. No entendían que esto no se trataba de familia. Se trataba del sistema, uno construido para proteger secretos a cualquier costo, incluso si ese costo eran hijas. Un programa de panel invitó a 2 generales y un psicólogo. Cuestionaron mi salud mental. Preguntaron si un trauma imaginado podría explicar mi certeza. Uno de ellos tuvo la osadía de decir: si estas mujeres realmente formaban parte de una operación encubierta, ¿no habrían seguido la cadena de mando en vez de filtrar a los medios? Quise gritar, pero no lo hice. Me senté en mi apartamento, luces apagadas, viendo mi nombre desfilar bajo pancartas. ¿Veterana o mentirosa? ¿Hecho 7, valentía o conspiración? Me debatían como si fuera un segmento. Pero ¿sabes qué fue lo que me mantuvo firme? Shay. Esa noche me escribió 4 palabras: todavía nos tenemos. Y eso significaba algo. No estaba sola, no éramos fantasmas. Éramos fuego esperando oxígeno. Y ahora el mundo había visto la primera chispa. La sala del tribunal era estéril, fría, pulida hasta el punto de reflejo. Podías verte en el suelo si te atrevías a mirar hacia abajo. Yo no lo hice. En cambio, miré hacia adelante a los hombres en uniforme sentados detrás del largo escritorio. Sus medallas captaban la luz de arriba. Sus expresiones no. No había cámaras, ni prensa, solo rangos. Carpetas y silencio. Estaba sola. No como hija, no como soldado, sino como algo más peligroso, una testigo con evidencia. Mi apertura fue simple, deliberada. Soy la teniente comandante Úrsula Dane, SEAL Hecho 7, número de servicio redactado, pero biológicamente verificable. Hoy estoy aquí no para reclamar mi honor, sino para restaurar la verdad que ustedes borraron. Entregué 3 elementos. Primero, un sobresellado de los archivos del Departamento de Operaciones Navales, forzado a abrirse mediante una exención FOIA ordenada por la Corte. Dentro, registros de despliegue fuertemente redactados.
pero una página aún contenía una transmisión parcial. Mencionaba la operación Lifeline Dusty hecho 7 por nombre. Segundo, un escaneo médico del médico tratante de Shea, insertado bajo su epidemas. Un rastreador biométrico de tinta codificaba coordenadas GPS que coincidían exactamente con las de mi hombro. El escaneo incluía firmas térmicas que confirmaban que la tinta fue metabolizada a través de interacción directa con el torrente sanguíneo estándar para la autenticación encubierta SIL. Tercero, una declaración jurada firmada por la ingeniera de sistemas que construyó el terminal de verificación biométrica en el centro de mando de la costa oeste. Testificó bajo juramento que mi escaneo coincidía con una entrada eliminada de hecho 7 identificada bajo el nombre de YER 7, un indicativo registrado. Solo una vez a mí. Por un momento, la sala no respiró. Un teniente en el rincón más lejano miró hacia la puerta, quizá buscando a un superior para interrumpir el silencio. Nadie se movió. Continué, sé que quieren decir que es una fabricación. Que de alguna manera falsifique cada pedazo de esto. Pero déjenme preguntar una cosa. Si miento, ¿por qué el sistema verificó mi sangre? Silencio otra vez. No respondieron porque no pudieron. Una de las oficiales, una mujer con canas en las sienes, cruzó las manos y se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere de esta audiencia, comandante DNE? Pausé. Luego dije la verdad en voz baja. Quiero que me devuelvan los nombres de mi equipo. No me miró cuando pasé a su lado, no cuando subí al estrado, no cuando expuse las coordenadas, ni siquiera cuando el tribunal confirmó mi identidad mediante coincidencia biométrica encriptada. Miraba la veta de la madera de la mesa como si intentara que se abriera y lo tragara entero. Él. General Albert Dane, mi padre, condecorado combatiente de guerra, arquitecto de la doctrina simétrica moderna, el hombre que me crió en silencio, estructura y acero, ahora reducido a nada más que una sombra temblorosa en un uniforme de 4 estrellas. Cuando el juez presidente se dirigió a él y le preguntó si tenía una réplica, no dijo nada, ni siquiera asintió. Solo se quedó sentado, respirando. Apenas la sala esperó. Todos se inclinaron hacia adelante. Incluso la taquígrafa pausó, dudando si registrar la ausencia de una voz. Entonces, finalmente, levantó los ojos, y por primera vez en mi vida, vi miedo en ellos. No miedo a la consecuencia, no miedo a la desgracia, sino miedo a algo mucho peor. El reconocimiento. Me miró y vio la verdad que había enterrado arrastrarse, de nuevo a la luz, con el rostro de su hija. Cuando habló, no fue la voz de un general, fue la voz de un hombre derrotado. Pensé que protegía algo, dijo. La misión, la institución. El legado. Su mano temblaba mientras agarraba el borde de la mesa, pero al final creo que solo me protegía a sí mismo. Nadie dijo una palabra. Ni los jueces, ni los asistentes. Ni siquiera yo. Me miró una vez más y algo dentro de él se rompió. No necesitaba una disculpa. No necesitaba un discurso. Solo necesitaba que la verdad fuera más grande que su negación. Y en ese momento lo fue. No lloró. Eso habría sido demasiado humano para un hombre que pasó toda su vida siendo un símbolo. Pero hizo algo mucho más devastador, se quitó las estrellas. Las desabrochó una por una y las puso con cuidado sobre la mesa como fragmentos de un mito. Luego se levantó sin ceremonia, sin excusa, y salió de la sala, dejando atrás la única guerra que alguna vez perdió. El paquete no tenía marcas, ni dirección de remitente, solo mi nombre, escrito a máquina, no a mano. Y un número de seguimiento que no llevaba a ningún lado. Llegó 3 días después del veredicto. 3 días después de que mi padre entregara sus estrellas y desapareciera del ojo público. Sin comunicado de prensa, sin entrevistas. Solo un aviso de retiro publicado discretamente en una página interior de un boletín militar junto a una receta de sopa de frijoles Navy. Casi no lo abrí. Parte de mí pensó que podría ser una carta de odio. La otra parte pensó que quizás todavía intentaba controlar la narrativa. Pero ganó la curiosidad. Dentro había una simple caja negra, con espuma en el interior. Sin documentos, sin carta, solo un encendedor, viejo, rayado. Del tipo que él había llevado toda su vida. Solía verlo abrirlo con un solo dedo como un mago con fuego. Nunca fumó. No realmente. Solo le gustaba el clic, la chispa, el ritual. Lo sostuve en la palma de mi mano, frío. Más pesado de lo que recordaba. Luego lo volteé. Había una inscripción. No era de fábrica. Parecía grabada a mano, líneas temblorosas. Espacios imperfectos. Pero las palabras eran claras. Perdóname, te fallé antes que el mundo lo hiciera. La garganta se me apretó y de repente los recuerdos no eran solo recuerdos. Eran heridas, que se reabrían con la más suave presión. Recordé la primera vez que se mostró decepcionado conmigo. Tenía 9 años. Lloré durante una simulación de entrenamiento en Fort Hamilton. Los otros niños
Hijos y hijas de oficiales se rieron. Me torcí el tobillo y el dolor fue real, pero él estuvo al borde del campo, brazos cruzados, labios finos. No me consoló. No habló. Solo se dio la vuelta. Pensé que sentía vergüenza. Pero ahora, sosteniendo este encendedor, me pregunté si quizás había tenido miedo. Miedo de quemarme demasiado abiertamente me hiciera débil, miedo de que la ternura me debilitara, que al intentar prepararme para un mundo lleno de traiciones, él mismo se convirtiera en la primera traición. Recordé la noche antes de ser desplegada. No me dijo adiós, solo me entregó un papel doblado con coordenadas y un indicativo. Si alguna vez se pone oscuro, dijo. Encuentra el camino de regreso a esto, luego se alejó. Pensé que era táctico, de sangre fría. Ahora vi el temblor en sus dedos por lo que era. No indiferencia, sino contención. Siempre intentaba no quebrarse. Y aún así lo hacía. Presioné el encendedor contra mi pecho y cerré los ojos. No lloré. No necesitaba hacerlo. Esto no era, perdón, todavía no, pero era algo parecido. Prendí el encendedor una vez. La llama prendió al instante. Firme, segura. Y por primera vez en años, la dejé arder. No para destruir, sino para recordar. Porque a veces la venganza más profunda no es exponer una mentira. Es sobrevivirla y elegir vivir sin convertirse en ella. Me ofrecieron una medalla. Venía en una caja de terciopelo con una citación firmada, por personas que alguna vez me borraron. La llamaron una rectificación de omisión y un símbolo de honor restaurado. No la acepté, no por enojo, sino por principio. No puedes enterrar la verdad y luego devolverla envuelta en oro. Eso no es restitución. Eso es relaciones públicas. Así que me fui. Esta vez no con vergüenza, no encadenada. Salí. En mis propios términos, cabeza en alto, nombre intacto, sin desfile, sin discurso, solo respiración. Por primera vez en años. Sentí cómo se movía en mi pecho sin peso, pero no había terminado. Había otros como yo. Empecé con una lista. Nombres susurrados sobre café en bares de sótanos, en círculos de terapia. En llamadas telefónicas susurradas desde oficinas de VA que no querían quedar registradas. Hombres y mujeres cuyas misiones nunca salieron en las noticias, cuyas placas militares fueron convertidas en cenizas por la burocracia, que cargaban cicatrices sin país al que pertenecer. Llamé a la organización Sableline. El nombre vino de la línea tachada en un informe que casi me cuesta la vida, la que decía Hechos 7 redactado. Ahora significaba otra cosa. Ahora significaba que existes, que importas, que aún tienes un nombre. Operábamos en una pequeña oficina sobre un taller mecánico en Virginia Beach. Una máquina de fax, 2 laptops y 3 de nosotras, yo, Shae y un oficial de inteligencia de marines llamado Márquez. ¿A quién le dijeron alguna vez tu servicio? Nunca ocurrió. Empezamos documentando lo no documentado. Escuchamos historias. Recopilamos registros. Enseñamos a veteranos cómo presentar revelaciones selladas y exigir reconocimiento bajo protecciones para denunciantes. No era un trabajo glamoroso, no era rápido, pero era real y creció. Al final del primer año, teníamos 63 casos bajo revisión del Departamento de Defensa para el segundo año. El Congreso había programado su primera audiencia a puerta cerrada, sobre trauma clasificado por despliegue. No hablé en esa audiencia. Envié a Shay porque su voz importaba tanto como la mía, y me senté en la última fila escuchando, no como soldado, ni siquiera como fundadora, sino como sobreviviente. Solía pensar que la venganza significaba ver caer a quienes te lastimaron. Ahora entiendo. La verdadera venganza es construir algo que nunca imaginaron que podrías. Es negarse a desaparecer. Es dar a otros las herramientas para mantenerse firmes, cuando el sistema intenta silenciarlos. Y sobre todo, por encima de medallas, vindicación o disculpas, es esto, aún tengo mi nombre y nadie me lo quitará jamás. No fue oficial. No hubo banderas, ni saludos, ni placas conmemorativas, solo una cabaña alquilada en las Blue Ridge. Lejos de titulares y preguntas. Un largo fin de semana en octubre cuando las hojas se volvían doradas como un aplauso silencioso. Éramos 6 de las Hechos 7 originales. 6 fantasmas que alguna vez fueron borrados de todos los registros. Ahora, finalmente, compartiendo el mismo aire, sin nombres clave, sin comunicaciones, sin miedo. Shai trajo el café. Café de verdad. No las raciones en polvo que solíamos guardar como moneda. Maya entró cojeando con un bastón tallado en cedro afgano, un regalo de un granjero que salvó durante una misión que el Pentágono nunca admitió. Loren tenía el cabello gris ahora, no por edad, sino porque decía estar cansada de fingir ser invisible. Nos abrazamos, torpes al principio, luego sinceras. No hablamos de la operación de inmediato, ni del equipo de fuego que perdimos, ni de los días sangrando en las montañas.
susurrando los nombres como oraciones sobre una radio rota. Hicimos chili. Jugamos cartas, reímos suavemente al principio, luego más fuerte hasta que resonó en las paredes como disparos convertidos en música. Shay fue la que más rió. No reía desde hacía años. Ella misma lo dijo en el silencio, después de medianoche. Cuando éramos solo nosotras dos en el porche. No pensé que volvería a encontrar esto, susurró. El sonido de ser humana. Le pasé mi cantimplora. Solo agua esta vez. Y nos sentamos en silencio. No el tipo pesado. El tipo que hace espacio para sanar. Nadie preguntó por qué fuimos olvidadas. Todas sabíamos la respuesta. Era más fácil enterrar a las mujeres que explicar por qué nos enviaron donde nadie quería admitir que pertenecíamos. Pero estábamos aquí vivas, quizás sin reconocimiento, pero intactas. Al amanecer, en el último día, nos pusimos en círculo y juntamos las palmas. 6 mujeres. 6 mitades de una historia antes dividida. Ahora completa de nuevo. Miré alrededor y vi más que soldados. Vi arquitectas de legado. No el tipo que se graba en piedra, el tipo grabado en cicatrices. No necesitábamos un podio, no necesitábamos una medalla. Teníamos algo más raro. Nos teníamos unas a otras. Y eso era suficiente. Mi nombre es Ursula Dane y me mantuve firme. No porque estuviera intacta, sino porque elegí no dejar que la fractura me definiera. Solía pensar que sobrevivir era cuestión de dureza, que si solo podía aguantar, solo superar el fuego, ganaría. Pero la verdad es que sobrevivir es más suave que eso. No es coraje, es gracia, es saber cuándo dejar la armadura y dejar que las cicatrices hablen por sí mismas. Y las mías hablan en volumen. Ahora camino sin miedo. No porque sepa lo que viene, sino porque sé quién soy cuando llega. El mundo olvidará nuestros nombres otra vez algún día. Así funciona la historia. Edita, recorta, hace espacio para la siguiente narrativa. Pero ya no temo ser olvidada porque no luché para ser recordada. Luché para ser real, luché para probar. Aunque solo sea a mí misma, que estuve aquí, que viví, que sangré, que importé. No como hija, no como soldado, sino como yo. Cuando mi padre salió de esa sala del tribunal, se llevó el silencio con él. No he sabido de él desde entonces. No cartas, no más encendedores, no más sombras. Solo una ausencia que ya no tiene poder sobre mí. Y tal vez ese sea el verdadero final, no una confrontación dramática. No venganza. No reconciliación. Solo espacio. Espacio para ser. Para respirar. Para construir algo entre los escombros y llamarlo vida. Aún me preguntan si quiero una estatua, una ceremonia, un titular. Digo que no, porque esas cosas se oxidan, se desvanecen, se desempolvan una vez al año y luego se olvidan de nuevo. Pero las vidas que Hecho 7 salvó. Las familias que se unieron porque nunca dejamos de hablar. Esas cosas perduran. Perduran en un niño que encuentra la medalla antigua de su madre y busca su nombre en Google. Perduran en el expediente de un terapeuta donde las palabras finalmente validadas están subrayadas 3 veces. Perduran en la risa de Shay cuando ya no suena como un grito vuelto hacia adentro, y perduran en mí. Esta mañana caminé sola por la costa, donde las olas llegan suaves y lentas. No había nadie alrededor, nadie a quien saludar o cuestionar. Solo el viento y el sol, que se levantaba dorado y sin pedir disculpas. Estuve ahí mucho tiempo, y no pensé en las batallas. No pensé en mi rango, ni en mis misiones, ni en el padre, que alguna vez me llamó una desgracia. Pensé en la respiración, en la luz, en mi nombre, Ursula Dane. Eso es todo. Y cuando finalmente me di la vuelta para subir la colina, no miré por encima del hombro porque no queda nada atrás que necesite. Ningún permiso, ninguna disculpa, ningún fantasma, solo el sonido de mis propios pasos y el amanecer a mis espaldas. Recuerdo las esposas, no sufrió. Eso es lo esperado. Lo que recuerdo es el sonido que hicieron, ese clic agudo, mecánico, preciso. Como alguien cerrando una bóveda sobre la última parte de mí que aún no había enterrado. Mi muñeca no resistió. Mi voz no se alzó. Y sin embargo, el mundo me llamó desafiante. Supongo que tenían razón. No fui desafiante de la manera en que pensaban, gritando, escupiendo, salvaje de rabia. No. Mi desafío fue más silencioso. Estuvo en cómo me paré. Cómo miré a mi padre a los ojos cuando dio la orden. Cómo no me estremecí cuando los destellos captaron la imagen que venderían en todos los canales. Mujer deshonrada que se hace pasar por si la atrapada por su propio padre. Una narrativa más limpia, más fácil de empaquetar. No sabían que la verdad estaba grabada en mi piel, que el tatuaje en mi hombro no era decoración, ni rebelión, ni fraude. Era una coordenada, un código, una promesa. La mitad de un secreto.
El resto en manos de mujeres cuyos nombres nunca aparecieron en las listas, cuyas medallas fueron entregadas a otras, cuyo silencio se confundió con ausencia. Dijeron que me hacía pasar por un sil, pero yo lo era. Solo que no venía con la versión de heroísmo que les gustaba. Demasiado silenciosa. Demasiado desordenada, demasiado real. Querían historias que terminaran en ataúdes con banderas o ceremonias de ascenso. No en cirugías en tiendas de campaña o misiones que se disolvieron en tinta negra en los informes. Sangré por mi nombre. Y luego vi cómo lo borraban letra por letra, orden por orden, mentira por mentira. Pero hay algo sobre los nombres. No los mantienes con papeles, los mantienes con la memoria, con la forma en que otros lo dicen cuando piensan en ti. Con el peso que cargan mucho después de que el grito termina. Soy Úrsula y fui arrestada en televisión nacional porque me niego a dejar que me roben el nombre. He visto el video desde entonces. Todavía lo pasan a veces en foros de internet, en reportajes, en especiales conmemorativos, donde el legado de mi padre es debatido por hombres que nunca usaron uniforme. Siempre hacen pausa en mi rostro, buscando vergüenza. Nunca la encuentran. Lo que se pierden es lo que pasó después. Lo que vino tras el flash después del titular. Tras las cadenas, lo que vino después fue la verdad revelada no en discursos de tribunal ni ciclos de noticias, sino en el silencio, en veteranos que finalmente encuentran sus registros, en una niña que traza el tatuaje en el hombro de su tía y pregunta: ¿fuiste una de ellas? En la risa de Shay, en el bastón de cedro de malla, en mis caminatas matutinas junto al agua. Cada paso un capítulo que nunca escribieron. No, lamento el arresto, no lamento el silencio que siguió porque ahora sé quién soy. No solo en uniforme, no solo como hija, ni siquiera como sobreviviente, sino como guardiana de la verdad. Y no importa cuánto intenten redactar, manipular o enterrar, eso es algo que nunca podrán esposar de nuevo. La sala está en silencio. No hay uniformes, ni medallas, ni golpes de mazo contra madera. Solo yo y el espejo. Estoy sentada en medio de mi apartamento. Paredes desnudas, una silla, una luz sobre mí, un espacio despojado de decoración, de distracciones. Un espacio que contiene solo lo que no puede borrarse. Me subo lentamente la mengue de mi camisa de algodón, como si el movimiento mismo importara. Y ahí está, el tatuaje. Una coordenada negra desvanecida tatuada cerca de la parte superior de mi escápula. Una línea de números, desigual, imperfecta, extendida sobre tejido cicatricial antiguo. La mayoría no sabría qué está viendo. Verían una reliquia. Tal vez un arrepentimiento, pero yo sé mejor. Es un mapa, una confesión, una resurrección. Esa marca ha sobrevivido a archivos, tribunales y silencio, ha sobrevivido al clima, al sudor y a la traición. Ha cambiado conmigo. Oscuro antes, ahora más suave. Como un secreto que se ha acostumbrado a ser conocido. Levanto la mano y lo recorro con las yemas de los dedos. No con orgullo ni con dolor. Solo con reconocimiento. Este tatuaje alguna vez me partió en dos. La mitad de la verdad que cargaba. La mitad de la verdad sombreada. La mitad de una vida, vivida en la oscuridad, ahora está toda aquí. Unificada, completa. El mundo piensa que la justicia sucede en los titulares o en victorias judiciales. Pero la justicia, la verdadera justicia, es esto: poder sentarse en silencio y no estremecerse. No preguntarse si aún eres invisible. No preguntarse si sigues siendo un fraude. Solo respirar. Inclino ligeramente el espejo. La luz atrapa la tinta. Brilla por medio segundo como el sol recordando algo. Sonrío, no porque haya ganado, sino porque viví. La verdad no me salvó. Yo la salvé. Y permaneció a través de misiones negadas. A través de familias fracturadas, a través de un nombre. Arrastrado y casi borrado, la verdad permaneció. No porque el sistema la protegiera, sino porque me negué a dejarla ir. Pensaron que podían quemarla, pero el cuerpo recuerda y la piel también. El tatuaje es más suave ahora. La edad hace eso, pero sigue ahí, como la memoria que se niega a morir en silencio. Algunas noches todavía me despierto con fantasmas. No los muertos. Los olvidados. Las mujeres que no regresaron. Las promesas que hicimos. La historia que no tiene placa con nombre, pero le susurro suavemente. Lo guardé. ¿Saben lo que quiero decir? Me levanto de la silla. Bajo la menga y paso junto al espejo. No miro atrás. No necesito hacerlo. Ahora llevo la verdad conmigo en algo más que piel. En la respiración, en el silencio. En cada paso que doy que ya no está perseguido. Mi nombre es Úrsula Dane. Una vez me llamaron mentirosa. Una vez me llamaron desgracia, pero la verdad nunca se desvanece. Y yo tampoco. Nunca envié la carta. La escribí en una hoja simple. Sin encabezado, sin firma, solo mi letra con tinta azul, firme pero cansada. La doblé una vez. La guardé en un cuaderno y la dejé ahí,
No porque esperara, sino porque escribirla fue suficiente. Las palabras no necesitaban viajar. Solo necesitaban existir. Y tal vez, si aún hay algo en el mundo que nos conecta. Ya lo hicieron. Esto fue lo que decía. Si alguna vez encuentras esto. Si tus ojos llegan a estas palabras algún día, de alguna manera, en algún lugar, sabe que viví. No por lo que hiciste, sino a pesar de ello. No viví por medallas, ni ascensos, ni para demostrar que estabas equivocado. Viví porque quería sentir el sol otra vez. Porque quería caminar sin vergüenza. Porque necesitaba creer que era más que el silencio bajo el que intentaste enterrarme. Tú eras un hombre esculpido en el deber, la piedra y el legado. Un uniforme, antes que padre. Y solía pensar que, si me convertía en ti, suficientemente dura, precisa, silenciosa, tal vez me amarías como amas tus medallas. Estaba equivocada. No necesitabas otra soldado. Necesitabas un reflejo. Y cuando fui más que eso, cuando me convertí en algo que no podías controlar ni explicar, me llamaste amenaza. Impostora, pero no lo era. Era tu hija, todavía lo soy. Y esta es la parte que quizás importe más, aunque dudo que lo creas. Te perdono. No por ti, por mí. Porque cargar tu vergüenza nunca fue mi peso. Porque sanar significa elegirme una y otra vez. Y elijo dejar ir la sala del tribunal, el silencio, el tatuaje que alguna vez sentí como una marca, la imagen de ti mirándome desde la sala de prensa, brazos cruzados, corazón cerrado. Elijo la respiración, la luz de la mañana y la risa. Que no tengo que ganarme. No necesito una disculpa. Necesitaba liberación y me la di a mí misma. Esto no es una súplica. No es una trampa. No es una puerta abierta. Es solo una verdad, silenciosa. Inquebrantable como yo. Volví a doblar la carta. Nunca la leí en voz alta. No la quemé. No la sellé en un sobre. Solo la dejé vivir en ese cajón. Ese cajón silencioso. Junto a mi ventana, donde la luz da alrededor del mediodía. A veces lo abro, no para releer, sino para recordarme que el acto de escribirla fue el verdadero acto de libertad. El perdón es extraño. No se parece a lo que muestran las películas. No hay abrazos grandes, ni lágrimas, ni reconciliación. Bajo una suave melodía de piano, a veces es solo una línea que trazas dentro de ti y que nunca cruzas otra vez. Todavía paso por la base, donde su nombre está grabado en piedra. General Albert Dane. No saben el resto de la historia y no necesitan saberlo porque yo sí. Porque la viví y porque la dejé ir. Así que no, él nunca leerá la carta. Pero yo sí, y eso fue suficiente. Era ya entrada la tarde cuando tocó. 3 suaves golpes. Inseguros. Como alguien que no sabe si preguntar o darse la vuelta. Abrí la puerta. No tendría más de 20 años. Cabello recogido, ojos firmes pero vulnerables. Una recluta, quizá, o tal vez aún no, sostenía un papel doblado en una mano. La otra temblaba lo justo para decirme todo lo que necesitaba saber. Escuché tu historia, dijo. Su voz no temblaba, pero tampoco era fuerte. Más bien una confesión disfrazada de coraje. Quiero luchar por algo real, algo más grande que yo. Quiero servir. Pero no quiero desaparecer haciéndolo. Me hice a un lado sin decir palabra y la dejé entrar. No nos sentamos, no nos apresuramos. Miró la pared detrás de mí, desnuda salvo por una foto. Hecho 7. La que no pensaron en borrar. Nuestros rostros medio a la sombra del sol, uniformes polvorientos. Ojos fieros. ¿Todavía quedan? Preguntó en voz baja. Algunas, dije. Algunas encontraron otros nombres. Algunas construyeron nuevas vidas. Una de ellas finalmente volvió a reír. Sonrió apenas un poco. Y en su sonrisa vi algo que no había sentido en mucho tiempo. No admiración, ni disculpa, ni siquiera esperanza, solo continuidad. Como si la historia no terminara conmigo. Como si tal vez, solo tal vez, no estuviera destinada a eso. Le pregunté por qué realmente había venido. No dudó. No estoy aquí para pedir gloria ni para demostrar nada. Solo, quiero pertenecer a una verdad que no tenga que enterrar. Asentí. Eso fue suficiente. Le di una taza de agua tibia. No un té elegante, ni simbolismos, solo algo que diera pie firme. Algo real. Y nos quedamos ahí sentadas, 2 generaciones, separadas por el tiempo, unidas por una cicatriz que ninguna podía ver. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Lo lamentas?, preguntó. ¿Todo? La miré a los ojos. No, dije. Ni las misiones. Ni el silencio, ni siquiera la traición. Ella inclinó la cabeza, dudosa. Continuó. Porque me trajo hasta aquí y porque a veces las cicatrices no duelen, guían. Marcan los caminos que tomamos para sobrevivir. Y así. Asintió como si esa frase hubiera estado esperando en su pecho por años. Mientras desaparecía bajando las escaleras hacia el silencio del atardecer, sentí que algo cambiaba. No un cierre ni orgullo, sino un regreso.
Un regreso de nombres una vez borrados. De historias susurradas tan suavemente que nadie las escuchó. De mujeres que no desaparecieron, solo estaban esperando ser encontradas, y tal vez ahora están volviendo a casa. Antes de despedirnos, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. ¿Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te acompañan? Déjamelo saber en los comentarios. Leo todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias así, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Donde quiera que estés, espero que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera silencioso hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.